En este preciso momento, mientras observas esta pantalla, una nación domina los encabezados mundiales con una intensidad que pocas veces hemos presenciado. Sus movimientos geopolíticos sacuden los mercados financieros. Sus declaraciones nucleares mantienen al mundo en vilo y sus alianzas estratégicas rediseñan el mapa del poder global. Estamos hablando de Irán, una potencia que no solo moldea el presente, sino que su futuro ya fue escrito hace miles de años en las páginas sagradas de la Biblia. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de cualquier análisis político convencional, porque resulta que cada movimiento que vemos hoy, cada alianza que se forma, cada tensión que surge, no son eventos casuales de la historia moderna. Son el cumplimiento preciso de profecías que fueron proclamadas cuando esta nación aún no había nacido, cuando sus fronteras eran solo desiertos y montañas habitadas por tribus nómadas. La verdad es más profunda y más asombrosa de lo que cualquier analista internacional podría imaginar. Irán no solo aparece en las Escrituras desde los primeros libros del Antiguo Testamento, sino que su trayectoria completa, desde su origen hasta su destino final, fue revelada con una precisión que desafía toda lógica humana. Y aquí está lo más inquietante. Las mismas profecías que predijeron con exactitud el surgimiento de esta nación como instrumento de liberación para el pueblo de Dios, también revelan su papel en los eventos más dramáticos del fin de los tiempos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación profética que estamos desvelando en estos tiempos tan cruciales. Pero antes de convertirse en el protagonista de las profecías del fin de los tiempos, antes de figurar en los pasajes más temidos del Apocalipsis, Irán tuvo un papel completamente diferente en el plan divino. Una función que la mayoría de estudiosos bíblicos pasan por alto, pero que es fundamental para entender por qué esta nación aparece una y otra vez en los textos sagrados. Permíteme llevarte en un viaje que comenzó hace más de 4000 años, cuando las aguas del diluvio universal apenas se habían retirado y la humanidad empezaba de nuevo sobre una tierra renovada. Porque es precisamente ahí, en esos primeros capítulos del Génesis, donde encontramos las primeras menciones de los pueblos que formarían lo que hoy conocemos como Irán. Después del diluvio que cubrió toda la tierra, cuando las aguas se retiraron y la humanidad tuvo su segundo comienzo, Dios reveló a través de Moisés el linaje de las naciones que poblarían el mundo. No fue casualidad que en esa genealogía aparecieran dos nombres que serían cruciales para entender el futuro de Irán: Madai y Elam. Estos no eran simplemente nombres en una lista, eran los patriarcas fundadores de dos pueblos que siglos después se fusionarían para crear uno de los imperios más poderosos que el mundo ha conocido. Madai, descendiente de Jafet, sería el antepasado de los medos, esos guerreros montañeses que habitarían las tierras altas del norte de lo que hoy es Irán. Elam, hijo de Sem, daría origen a los elamitas, que se establecerían en las fértiles llanuras del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Lo fascinante es que desde el principio estos pueblos estuvieron destinados a relacionarse con la historia del pueblo escogido de Dios. No como espectadores pasivos, sino como actores principales en algunos de los episodios más decisivos de la narrativa bíblica. La primera vez que vemos a Elam en acción es en Génesis capítulo 14, en lo que muchos consideran la primera guerra internacional registrada en la Biblia. Kedorlaomer, rey de Elam, había formado una coalición con otros 3 reyes del oriente para invadir la tierra de Canaán.
No era una simple incursión de saqueo, era una campaña sistemática de conquista que tenía como objetivo establecer el dominio de los reinos orientales sobre las ciudades-estado de Canaán. Durante 12 años, las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar habían sido tributarias de esta coalición oriental, pero en el año 13 se rebelaron. La respuesta no se hizo esperar. Kedorlaomer y sus aliados marcharon desde las tierras altas de Irán, cruzaron los desiertos de Mesopotamia y cayeron sobre Canaán como una tormenta devastadora. Su campaña fue metódica y brutal. Primero derrotaron a los refaítas en Astarot Karnaim, luego a los susitas en Ham, después a los semitas en Sabe Kiriataim. Los horeos en el monte Seir también cayeron ante su avance implacable. Era como si una avalancha humana hubiera descendido desde el oriente, arrasando con todo a su paso. Cuando finalmente llegaron al valle de Sidim, donde estaban las 5 ciudades rebeldes, la batalla fue decisiva. Sodoma y Gomorra fueron saqueadas, sus habitantes llevados como esclavos, y entre los cautivos estaba Lot, el sobrino de Abraham. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Abraham, que en ese momento se llamaba Abram, no era un rey ni tenía un ejército profesional. Era simplemente un nómada que había llegado a Canaán siguiendo el llamado de Dios. Pero cuando se enteró de que su sobrino había sido capturado, no dudó en actuar. Con solo 318 siervos entrenados de su casa, Abraham persiguió a esta poderosa coalición internacional que había conquistado medio Canaán. Los alcanzó cerca de Dan, en el extremo norte de la tierra prometida, y durante la noche lanzó un ataque sorpresa que cambiaría el curso de la historia. La batalla fue tan extraordinaria que incluso los historiadores seculares han tratado de explicar cómo fue posible que una fuerza tan pequeña derrotara a ejércitos que habían demostrado ser invencibles. Abraham no solo rescató a Lot, sino que también liberó a todos los cautivos, recuperó todos los bienes saqueados y puso en fuga a los reyes del Oriente. Pero aquí está el detalle profético más fascinante. Esta fue la primera vez en la historia registrada que un poder del Oriente se levantó contra el pueblo de la fe, y también la primera vez que ese poder fue derrotado sobrenaturalmente. Era como si Dios estuviera estableciendo un patrón que se repetiría a lo largo de los siglos. Los poderes del Oriente se levantarían una y otra vez contra su pueblo, pero al final su intervención divina prevalecería. Sin embargo, el pueblo de Elam no desapareció después de esta derrota humillante. Las tribus derrotadas por Abraham se reagruparon, crecieron en número y se fortalecieron durante los siglos siguientes. Mientras tanto, en las montañas del norte, los descendientes de Madai también se multiplicaban y se organizaban en clanes cada vez más poderosos. Estos dos pueblos, los medos y los elamitas, compartían el mismo territorio geográfico, pero tenían culturas y estructuras sociales muy diferentes. Los elamitas del sur habían desarrollado una civilización más sofisticada, con ciudades organizadas y sistemas de gobierno centralizados. Los medos del norte, por el contrario, mantenían una estructura tribal más simple, pero eran reconocidos por su fiereza en batalla y su resistencia a la dominación extranjera. Durante siglos, estos pueblos vivieron relativamente aislados del resto del mundo conocido. Pero Dios ya había determinado que tendrían un papel crucial en su plan para la humanidad. Y ese papel comenzaría a revelarse cuando otros imperios empezaran a amenazar la existencia misma del pueblo escogido. Mientras los años pasaban y se convertían en décadas, y las décadas en siglos, algo extraordinario estaba sucediendo en las cortes de los profetas de Israel. Hombres como Isaías y Jeremías comenzaron a recibir revelaciones específicas sobre el futuro de estos pueblos iraníes.
Y lo que Dios les mostró era tan específico, tan detallado, que parecía imposible de creer. A través del profeta Isaías, Dios anunció que usaría a los pueblos de Elam y Media como instrumentos de juicio contra Babilonia, la misma nación que eventualmente destruiría Jerusalén y llevaría al pueblo de Israel al exilio. Pero la profecía de Isaías iba mucho más allá de simplemente predecir un cambio de poder político. En uno de los pasajes más extraordinarios de toda la profecía bíblica, Isaías no solo profetizó que un rey persa conquistaría Babilonia, sino que incluso mencionó su nombre específico más de 150 años antes de que naciera. Lo llamó Ciro, el ungido de Dios, el pastor del Altísimo, el conquistador que no solo derrotaría a los enemigos de Israel, sino que también ordenaría la reconstrucción del templo en Jerusalén. Imagina la audacia de esa profecía. En tiempos de Isaías, Babilonia aún no había destruido Jerusalén. El exilio aún no había comenzado. El templo de Salomón todavía estaba en pie. Y sin embargo, Dios ya estaba anunciando no solo la destrucción venidera, sino también la liberación futura. Y esa liberación vendría a través de un rey persa que aún no había nacido, de un imperio que aún no existía. La precisión de estas profecías es tan extraordinaria que algunos eruditos han tratado de argumentar que fueron escritas después de los eventos que describen, pero la evidencia arqueológica y textual confirma que estos textos son auténticamente anteriores a los eventos que predicen. Esto nos lleva a una de las características más fascinantes de la profecía bíblica, su capacidad para ver el futuro con una claridad que desafía toda explicación humana. Y en el caso de Irán, estas profecías no solo predijeron eventos políticos, sino que también revelaron el significado espiritual profundo detrás de esos eventos. Pero antes de que estas profecías se cumplieran, antes de que Ciro apareciera en escena, algo dramático tenía que suceder. El pueblo de Israel tenía que pasar por el fuego del exilio, y ese exilio sería orquestado por el mismo imperio que eventualmente sería derrotado por los persas, Babilonia. La caída de Jerusalén en el año 586 a.C. no fue simplemente una tragedia política. Fue el cumplimiento de advertencias proféticas que habían sido pronunciadas durante siglos. Los profetas habían advertido una y otra vez que si el pueblo de Israel continuaba en su rebelión contra Dios, enfrentarían las consecuencias de su desobediencia. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor finalmente rompieron las murallas de Jerusalén, cuando el templo de Salomón fue reducido a cenizas, cuando miles de judíos fueron encadenados y llevados como esclavos a Babilonia, parecía que todas las promesas de Dios habían fallado. El pueblo escogido estaba disperso, su tierra estaba desolada, su templo estaba destruido. Entre esos cautivos estaba un joven llamado Daniel, apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado a la corte de Babilonia. Nadie podría haber imaginado que este joven prisionero de guerra se convertiría en uno de los profetas más importantes de la historia y que a través de él Dios revelaría algunos de los secretos más profundos sobre el futuro de las naciones. En la corte de Nabucodonosor, Daniel fue testigo de uno de los eventos más extraordinarios registrados en la Biblia. El rey más poderoso del mundo tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Era la visión de una estatua colosal compuesta de diferentes metales que se alzaba majestuosa pero amenazante ante él. El sueño era tan vivido, tan inquietante, que Nabucodonosor despertó con la certeza de que había visto algo de importancia crucial. Pero cuando trató de recordar los detalles, se desvaneció de su memoria como humo en el viento. Solo quedaba la sensación abrumadora de que había presenciado algo relacionado con el destino de su reino y del mundo entero. En su desesperación,
El rey convocó a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, encantadores, caldeos, pero les puso una condición imposible. No solo tenían que interpretar el sueño, sino que primero tenían que revelar cuál había sido el sueño mismo. La demanda del rey parecía absurda. ¿Cómo podían los sabios revelar un sueño que no habían tenido? Uno tras otro, los consejeros de la corte admitieron su incapacidad. No había hombre sobre la tierra que pudiera revelar el asunto del rey, declararon. Tal cosa nunca fue requerida de ningún mago, astrólogo o caldeo. Enfurecido por su fracaso, Nabucodonosor decretó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados. Y en esa orden de muerte estaba incluido Daniel, aunque él ni siquiera había sido consultado sobre el sueño del rey. Pero cuando Daniel se enteró del decreto, no huyó ni se escondió. En cambio, pidió tiempo al rey y se retiró a orar con sus 3 compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego. Durante toda esa noche, estos 4 jóvenes hebreos clamaron al Dios de sus padres, pidiendo misericordia y revelación. Y Dios respondió. En una visión nocturna, el secreto fue revelado a Daniel. No solo vio el sueño que había turbado al rey, sino que también recibió su interpretación completa. Al amanecer, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor con la confianza de quien ha escuchado directamente del Altísimo. Con una autoridad que solo puede venir de Dios, Daniel se presentó ante el hombre más poderoso del mundo y comenzó a revelar lo que nadie más había podido comprender. Describió la estatua en detalle perfecto, su cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro. Pero la revelación no se detuvo en la descripción. Daniel explicó que cada parte de la estatua representaba un reino que dominaría el mundo en sucesión. Nabucodonosor mismo era la cabeza de oro, el reino de Babilonia en su máximo esplendor. Pero después de él vendría otro reino representado por la plata, inferior en gloria pero superior en extensión. Y aquí está donde Irán entra de manera dramática en la profecía bíblica. Ese reino de plata no representaba una sola nación, sino 2 brazos unidos, Media y Persia. 2 pueblos que se unirían para formar un solo imperio, pero donde uno prevalecería sobre el otro. La profecía era tan específica que incluso revelaba la naturaleza de esa unión. No sería una fusión igual, sino que uno de los brazos sería más fuerte. Y la historia confirmaría que aunque el imperio se llamaría Medo-Persa, la supremacía recaería en los persas. Daniel no se detuvo ahí. Continuó revelando que después del imperio medo-persa vendría un tercer reino de bronce que dominaría sobre toda la tierra. Este sería el imperio griego bajo Alejandro Magno. Y después vendría un cuarto reino, fuerte como el hierro, que quebrantaría y desmenuzaría todo, el imperio romano. Finalmente, Daniel reveló que una piedra cortada no con manos humanas golpearía a la estatua en sus pies y la haría pedazos. Esta piedra se convertiría en un gran monte que llenaría toda la tierra, representando el reino eterno que Dios establecería en los últimos días. La reacción de Nabucodonosor fue inmediata y dramática. No solo reconoció la veracidad de la revelación, sino que se postró ante Daniel y ordenó que se le presentaran ofrendas e incienso. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, declaró el rey pagano. Pero para Daniel, esta experiencia fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que lo convertirían en el profeta que más detalles recibió sobre el futuro de Irán. A lo largo de los años siguientes, mientras servía en la corte de diferentes reyes babilónicos, Daniel continuaría recibiendo visiones cada vez más específicas sobre el destino de esta nación que aún estaba formándose en las tierras altas del Oriente.
una de las visiones más impactantes llegó años después, cuando Daniel ya era un anciano respetado en la corte. En esta ocasión, no fue un sueño de un rey lo que necesitaba interpretación, sino una visión directa que Dios le dio a él mismo. En esta visión, Daniel vio surgir del mar agitado 4 bestias enormes, cada una diferente de las otras. La primera era como un león con alas de águila. La segunda era semejante a un oso, que se alzaba de un costado, con 3 costillas en su boca entre los dientes, y una voz le decía: «Levántate, devora mucha carne». Esta segunda bestia, explicó el ángel intérprete, representaba el mismo reino que había sido simbolizado por la plata en la estatua de Nabucodonosor, el imperio Medo-Persa. Pero ahora los detalles eran mucho más específicos y más inquietantes. El hecho de que el oso se alzara de un costado indicaba que aunque el imperio tendría 2 componentes, medos y persas, uno sería dominante sobre el otro. Las 3 costillas en su boca representaban las 3 grandes conquistas que marcarían la expansión de este imperio: Lidia, Babilonia y Egipto. Y la orden de devora mucha carne profetizaba la naturaleza voraz de este imperio, que se extendería más que cualquier reino anterior, desde la India hasta Etiopía, desde el Caspio hasta el desierto de Nubia. Lo extraordinario de estas profecías es que fueron dadas cuando el imperio persa ni siquiera existía. En tiempos de Daniel, los medos y los persas eran todavía tribus separadas, cada una luchando por sobrevivir bajo la sombra del poderoso imperio babilónico. La idea de que estos pueblos relativamente menores pudieran unirse y conquistar el mundo conocido parecía absurda, pero Dios ya había determinado que llegara el tiempo del juicio para Babilonia, y había escogido a los pueblos de Irán como instrumentos de ese juicio. El cumplimiento de estas profecías comenzó cuando Ciro II, conocido como Ciro el Grande, ascendió al trono de Persia. Este joven rey tenía una visión que trascendía las fronteras tradicionales de su pequeño reino montañoso. Vio la posibilidad de unir a todos los pueblos iranios bajo una sola corona y crear un imperio que pudiera desafiar a las grandes potencias de su tiempo. Su primer paso fue conquistar Media, el reino hermano que dominaba las tierras altas del norte. Pero Ciro no conquistó Media por la fuerza bruta. En cambio, utilizó una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y alianzas políticas para lograr que los medos aceptaran la supremacía persa. Con los medos bajo su control, Ciro dirigió su atención hacia el oeste, donde el rico reino de Lidia controlaba las rutas comerciales entre Asia y Europa. El rey Creso de Lidia era famoso por su inmensa riqueza, pero cuando se enfrentó a los ejércitos de Ciro, descubrió que el oro no podía comprar la victoria contra un enemigo determinado y bien organizado. La caída de Lidia envió ondas de shock a través del mundo conocido. Si Ciro podía derrotar a un reino tan poderoso y bien establecido, ¿qué otro reino podía considerarse seguro? Pero para Ciro, Lidia era solo el primer paso hacia un objetivo mucho más ambicioso: la conquista de Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo. Babilonia parecía inexpugnable. Sus murallas eran tan altas y gruesas que parecían tocar el cielo. Su ejército era el más disciplinado y mejor equipado de la época. Su riqueza era legendaria, acumulada a través de siglos de conquistas y tributos, y estaba protegida por el río Éufrates, que fluía directamente a través de la ciudad, proporcionando agua abundante incluso durante un asedio prolongado. Pero Ciro tenía una estrategia que nadie había intentado antes. En lugar de atacar las murallas directamente, decidió usar el mismo río que protegía la ciudad como su ruta de entrada. Sus ingenieros trabajaron durante meses para desviar el curso del Éufrates, construyendo canales que dirigieran las aguas lejos de Babilonia. Mientras tanto,
Sus espías dentro de la ciudad le informaron sobre los hábitos y debilidades de los líderes babilónicos. La oportunidad perfecta llegó durante una gran celebración en el palacio real. Belsasar, el rey regente de Babilonia, había organizado un banquete masivo para 1000 de sus nobles. En medio de la fiesta, embriagado por el vino y el poder, cometió un acto de suprema arrogancia. Ordenó que trajeran los vasos sagrados que habían sido saqueados del templo de Jerusalén y brindó con ellos en honor a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Fue en ese momento de sacrilegio supremo que apareció la mano misteriosa, escribiendo en la pared del palacio las palabras que sellarían el destino de Babilonia. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel, ya anciano pero aún respetado por su sabiduría, fue llamado para interpretar la escritura misteriosa. Con la autoridad de quien ha servido fielmente a Dios durante décadas, Daniel pronunció el juicio divino. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mientras estas palabras resonaban en el salón del banquete, las profecías ya se estaban cumpliendo. Los ejércitos de Ciro habían entrado en la ciudad a través del lecho seco del río Éufrates. Las puertas que deberían haber estado cerradas estaban abiertas, exactamente como Isaías había profetizado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esa misma noche, Belsasar murió, y Babilonia cayó sin una batalla prolongada. El imperio que había dominado el mundo conocido durante décadas se derrumbó en una sola noche, exactamente como las profecías habían predicho. Pero la conquista de Babilonia fue solo el comienzo del cumplimiento de las profecías sobre Persia, porque Dios había revelado que este imperio no solo sería un instrumento de juicio, sino también un instrumento de redención. Uno de los primeros actos de Ciro como emperador de Babilonia fue proclamar un decreto que cambiaría para siempre la historia del pueblo judío. En lugar de mantener la política babilónica de deportación y exilio, Ciro anunció que todos los pueblos conquistados por Babilonia tenían derecho a regresar a sus tierras natales y reconstruir sus templos. Para los judíos que habían llorado junto a los ríos de Babilonia durante 70 años, este decreto sonó como música celestial. No solo se les permitía regresar a Jerusalén, sino que el mismo emperador financiaría la reconstrucción del templo y les devolvería los tesoros sagrados que Nabucodonosor había saqueado. El cumplimiento de esta profecía fue tan extraordinario que incluso los historiadores seculares han reconocido su naturaleza única. En una época donde los conquistadores típicamente destruían los templos de los pueblos vencidos e imponían sus propios dioses, la política de Ciro de restaurar los cultos locales era completamente revolucionaria. Pero para aquellos que conocían las profecías de Isaías, este decreto no fue una sorpresa. Había sido predicho específicamente más de un siglo antes. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. La restauración de Jerusalén bajo el liderazgo persa fue un proceso complejo que tomó varias generaciones. Zorobabel, descendiente del linaje real de David, lideró el primer grupo de exiliados que regresaron. Con él vino Josué el sumo sacerdote, y juntos comenzaron la obra de reconstruir el templo. Pero la tarea no fue fácil. Los pueblos que se habían establecido en la tierra durante el exilio se opusieron a la reconstrucción. Hubo períodos de desánimo y abandono de la obra.
Pero a través de los ministerios de los profetas Ageo y Zacarías, y con el continuo apoyo de los emperadores persas, el templo finalmente fue completado. Durante todo este período, el imperio persa continuó expandiéndose, cumpliendo las profecías de Daniel con precisión asombrosa. Bajo Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas conquistaron Egipto, derrotando al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. La tercera costilla había sido devorada por el oso profético. Bajo Darío I, el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando desde la India hasta Grecia, desde el Cáucaso hasta Nubia. Era literalmente el reino más grande que el mundo había conocido hasta ese momento, gobernando sobre aproximadamente 50 millones de personas de decenas de nacionalidades diferentes. Fue durante el reinado de Darío que ocurrió uno de los eventos más extraordinarios de toda la narrativa bíblica, la historia de Esther. En la capital imperial de Susa, en el corazón de la antigua Elam, un drama se desarrolló que mostraría una vez más cómo Dios puede usar incluso las situaciones más desesperadas para cumplir sus propósitos. La historia comenzó cuando el rey Asuero, identificado por la mayoría de los eruditos como Jerjes I, organizó una serie de banquetes elaborados para mostrar la riqueza y el poder de su imperio. Durante una de estas celebraciones, embriagado por el vino y el orgullo, ordenó que trajeran a la reina Vasti para mostrar su belleza ante los invitados. Pero Vasti se negó a presentarse, humillando al rey frente a sus nobles. En su ira, Asuero la destituyó y ordenó una búsqueda en todo el imperio para encontrar una nueva reina. Entre las jóvenes llevadas al palacio estaba una huérfana judía llamada Adasa, criada por su primo Mardoqueo. En el palacio, ella era conocida por el nombre persa de Esther. Su belleza y gracia la distinguieron entre todas las candidatas y fue elegida como la nueva reina del imperio más poderoso del mundo. Pero Esther guardaba un secreto: su identidad judía. En una época donde los judíos eran una minoría dispersa en el vasto imperio persa, revelar su origen étnico podría haber tenido consecuencias impredecibles. El drama alcanzó su clímax cuando Amán, el primer ministro del rey, persuadió a Asuero para que promulgara un decreto ordenando el exterminio de todos los judíos en el imperio. La fecha para esta masacre fue establecida mediante sorteo para el mes de Adar. Enfrentado con la extinción de su pueblo, Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther. «Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Era un momento de verdad que definiría no solo el destino de Esther, sino el futuro de toda la nación judía. Con una valentía que solo puede venir de la fe, Esther arriesgó su vida para acercarse al rey sin ser convocada, un acto que podría haber resultado en su ejecución inmediata. Pero Dios movió el corazón del rey para recibirla favorablemente. A través de una serie de banquetes cuidadosamente orquestados, Esther reveló tanto su identidad judía como la conspiración de Amán contra su pueblo. La respuesta del rey fue inmediata y decisiva. Amán fue ejecutado y se promulgó un nuevo decreto, permitiendo a los judíos defenderse contra sus enemigos. El resultado fue una victoria completa para el pueblo judío. En lugar de ser exterminados, se defendieron exitosamente y establecieron la festividad de Purim para conmemorar su liberación. Una vez más, el imperio persa había servido como instrumento de preservación para el pueblo escogido de Dios. Pero las visiones de Daniel no se limitaban al pasado y al presente de su época. También había visto el futuro del imperio persa, y ese futuro incluía tanto gloria como destrucción final. En una de sus últimas visiones, Daniel fue llevado en espíritu a las orillas del río Ulai, en la provincia de Elam. Allí vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto había crecido después. El carnero arremetía hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur,
y no había bestia que se le pudiera resistir. La interpretación de esta visión fue dada por el ángel Gabriel. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Una vez más, la profecía confirmaba la supremacía persa dentro de la alianza medo-persa. Pero la visión continuó con eventos aún más dramáticos. Daniel vio venir del poniente un macho cabrío que corría con tal velocidad que ni siquiera tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y arremetió contra el carnero con furia incontenible. Lo que Daniel presenció a continuación fue una de las batallas más devastadoras de toda su visión profética. El macho cabrío golpeó al carnero, quebró sus 2 cuernos y lo derribó en tierra sin que nadie pudiera librarlo. Luego pisoteó al carnero con una crueldad que horrorizó al profeta. El ángel Gabriel explicó que este macho cabrío representaba al reino de Grecia y el cuerno grande entre sus ojos era su primer rey, Alejandro Magno. La profecía era tan específica que incluso predecía la velocidad sobrehumana con la que Alejandro conquistaría el mundo conocido. Y efectivamente, cuando Alejandro cruzó el Helesponto con sus ejércitos macedonios, la conquista de Persia fue tan rápida que parecía imposible. En la batalla de Gránico, derrotó a las fuerzas persas fronterizas. En Isos, humilló personalmente al emperador Darío III. Y finalmente, en Gaugamela, destruyó para siempre el poder del imperio que había dominado el mundo durante 2 siglos. La caída de Persia ante Alejandro fue tan completa que marcó el fin de una era. El imperio que había sido levantado por Dios para juzgar a Babilonia y liberar a Israel ahora era juzgado a su vez. Las profecías de Daniel se cumplían con una precisión que dejaba sin aliento a quienes las conocían. Pero aquí está lo fascinante. Aunque el imperio persa cayó militarmente, su influencia cultural y administrativa continuó durante siglos. Los sucesores de Alejandro adoptaron muchas de las estructuras gubernamentales persas, y lo más importante, el pueblo persa nunca desapareció completamente de la escena histórica. Durante los siglos siguientes, mientras otros imperios se alzaban y caían, los persas mantuvieron su identidad cultural y esperaron su momento de resurgir. Bajo los partos, bajo los sasánidas y finalmente bajo las dinastías islámicas, el territorio que conocemos como Irán continuó siendo una potencia regional significativa. Pero las profecías bíblicas sobre esta región no terminaron con la caída del imperio antiguo, porque Dios había revelado que en los tiempos del fin, los descendientes de aquellos antiguos pueblos volverían a tener un papel crucial en los eventos mundiales. Y esto nos lleva a una de las profecías más inquietantes y controvertidas de toda la Biblia: la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39. En estas profecías, dadas durante el exilio babilónico, Dios reveló al profeta Ezequiel una visión de los últimos días que incluía específicamente a Persia, como parte de una coalición que se levantaría contra Israel en el tiempo del fin. La profecía comienza con una declaración directa: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Luego, en una lista específica de las naciones que formarían esta coalición del fin de los tiempos, Ezequiel menciona explícitamente: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Lo extraordinario de esta profecía es que fue dada en un momento cuando Persia era el aliado de Israel, el imperio que había liberado al pueblo judío del exilio y financiado la reconstrucción del templo. Desde una perspectiva humana, parecía imposible que esta nación amiga algún día se volviera enemiga de Israel. Pero las profecías de Dios trascienden las circunstancias temporales, ven más allá de las alianzas políticas del momento y revelan las tendencias profundas que moldearán el futuro de las naciones.
La descripción que Ezequiel hace de esta coalición futura es sorprendentemente detallada. No será una invasión improvisada, sino una campaña militar cuidadosamente planificada. Los ejércitos vendrán como tempestad y cubrirán la tierra como nublado. Será una fuerza tan masiva que parecerá imposible de resistir. Pero aquí está el aspecto más fascinante de esta profecía. Aunque describe una coalición formidable que incluye a Persia, también predice su derrota total. No será derrotada por ejércitos humanos, sino por la intervención directa de Dios mismo. Ezequiel describe cómo Dios responderá a esta invasión. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. La descripción del juicio divino es apocalíptica en su intensidad. Habrá terremotos que harán temblar toda la creación. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todo ser humano sobre la faz de la tierra temblarán ante la presencia de Dios. Los montes se desplomarán, los muros caerán, y cada hombre volverá su espada contra su hermano. Además del terremoto, Dios enviará pestilencia, sangre, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre sobre los ejércitos invasores. Será un juicio tan completo que Ezequiel profetiza que el 83% de los ejércitos invasores serán destruidos. El impacto de esta derrota será tan grande que tomará 7 meses enterrar a los muertos, y las armas abandonadas por los ejércitos derrotados servirán como combustible para Israel durante 7 años. Pero aquí está el propósito más profundo de todo este evento catastrófico. No será simplemente un acto de juicio, sino una revelación global de la gloria de Dios. Y engrandeceré y santificaré mi nombre, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Esta profecía presenta un dilema teológico fascinante. Si Persia fue elegida por Dios para ser instrumento de redención en el pasado, ¿por qué está destinada a ser juzgada en el futuro? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza de las relaciones de Dios con las naciones. El llamado divino no es una garantía permanente de favor divino. Las naciones, como los individuos, deben continuar caminando en obediencia para mantener su relación correcta con Dios. Cuando se apartan de su propósito divino, cuando se levantan contra la voluntad de Dios, se exponen al juicio divino. En el caso de Irán moderno, podemos ver cómo una nación que una vez fue instrumento de liberación para el pueblo judío, se ha convertido en uno de sus enemigos más implacables. La República Islámica de Irán ha declarado repetidamente su intención de destruir a Israel, financia grupos terroristas que atacan objetivos israelíes y desarrolla capacidades nucleares que amenazan la existencia del Estado judío. Esta transformación de aliado a enemigo no sorprende a quienes conocen las profecías bíblicas. Ezequiel la predijo hace más de 2500 años. Y si esta parte de la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, ¿qué nos dice eso sobre la proximidad de los eventos finales? Muchos estudiosos de la profecía bíblica creen que estamos viendo el posicionamiento de las naciones exactamente como Ezequiel predijo. La alianza entre Irán y Rusia, posiblemente el Gog de Magog, es cada vez más estrecha. Irán tiene presencia militar en Siria, en la frontera norte de Israel. Ha desarrollado un eje de resistencia que incluye a Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza y los Houthis en Yemen. Al mismo tiempo, Israel ha experimentado un renacimiento extraordinario. Ha regresado a su tierra después de casi 2000 años de dispersión. Ha revivido el idioma hebreo, ha convertido desiertos en jardines, ha construido un ejército formidable y ha establecido relaciones diplomáticas con muchas naciones árabes que antes lo consideraban enemigo.
Todo esto parece estar preparando el escenario para el cumplimiento final de las profecías de Ezequiel. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Las profecías sobre Persia no terminan con la guerra de Gog y Magog. En uno de los pasajes más esperanzadores de toda la profecía bíblica, Jeremías proclama una promesa específica sobre Elam. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová. Esta profecía indica que después del juicio habrá restauración. La palabra cautivos aquí no se refiere necesariamente a prisioneros de guerra, sino a aquellos que están cautivos de ideologías, sistemas políticos o fuerzas espirituales que los apartan de Dios. La promesa es que en los últimos días Dios llamará a los pueblos de Irán de vuelta a sí mismo. Esta promesa encuentra eco en otras profecías sobre los últimos días. Isaías profetiza que acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Zacarías añade que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estas profecías sugieren que aunque Irán participará en la coalición que se levantará contra Israel en los últimos días, y aunque será juzgada severamente por esa rebelión, no será destruida completamente. Un remanente sobrevivirá, se arrepentirá y se volverá al Dios verdadero. De hecho, ya estamos viendo señales de este despertar espiritual en Irán moderno. A pesar de décadas de gobierno teocrático islámico, o quizás precisamente por causa de él, hay un movimiento creciente de iranios que se están convirtiendo al cristianismo. Los misionólogos reportan que la iglesia en Irán es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. Aunque es difícil obtener estadísticas precisas debido a la persecución gubernamental, algunas estimaciones sugieren que podría haber más de 1 millón de cristianos iranios, comparado con menos de 100.000 hace una generación. Este despertar espiritual está ocurriendo a pesar de, y en muchos casos a causa de, la represión gubernamental. Cuando las personas ven la corrupción y la brutalidad del régimen islámico, muchas comienzan a cuestionar todo el sistema religioso sobre el cual está basado. Además, muchos iranios están redescubriendo su herencia persa preislámica y encontrando en ella una conexión con las raíces bíblicas de su nación. Están aprendiendo sobre Ciro el Grande, sobre la liberación del exilio judío, sobre el papel honorable que sus ancestros tuvieron en el plan de Dios. Este redescubrimiento histórico está creando una apertura espiritual que los misioneros cristianos están aprovechando. A través de transmisiones de radio, televisión satelital e internet, el Evangelio está llegando a millones de iranios que nunca antes habían escuchado el mensaje cristiano presentado de manera clara y culturalmente relevante. Si estas revelaciones sobre el papel profético de Irán te han impactado, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar investigando y compartiendo estas verdades bíblicas que son tan relevantes para nuestros tiempos. Pero tal vez lo más significativo es el cumplimiento contemporáneo de las profecías específicas sobre los últimos días. Nunca en la historia había sido posible que una coalición liderada por una potencia del norte extremo, que muchos identifican con Rusia, pudiera aliarse con Persia para atacar a Israel. Durante los siglos de dominio otomano, persa y británico en la región, Israel ni siquiera existía como nación. Durante la era de la Guerra Fría, aunque Israel existía, las alineaciones geopolíticas eran diferentes. Pero ahora, por primera vez en la historia, vemos exactamente la configuración de alianzas que Ezequiel predijo. Rusia, que muchos identifican con Gog de la tierra de Magog.
ha desarrollado una alianza estratégica con Irán. Ambas naciones tienen presencia militar en Siria, en la frontera norte de Israel. Ambas se oponen a la influencia estadounidense en Medio Oriente, y ambas ven a Israel como un obstáculo para sus ambiciones regionales. Al mismo tiempo, las otras naciones mencionadas en la coalición de Ezequiel también están posicionándose de maneras que confirman las profecías. Turquía, que muchos identifican con Gomer y Togarma, ha abandonado su tradicional alianza con Israel y se ha acercado cada vez más a Irán y Rusia. Las naciones del norte de África mencionadas en la profecía, Kus y Fut, identificadas por muchos con Sudán y Libia, también han desarrollado relaciones más estrechas con Irán y Rusia en años recientes. Mientras tanto, las naciones que Ezequiel dice que cuestionarán la invasión, pero no participarán en ella, Saba, Dedán y los mercaderes de Tarsis con todos sus leoncillos, también parecen estar posicionándose según las profecías. Muchos identifican a estos con las naciones árabes del Golfo, que efectivamente han desarrollado relaciones más estrechas con Israel mientras mantienen su distancia de Irán. La precisión de este posicionamiento geopolítico es asombrosa, especialmente considerando que estas profecías fueron escritas hace más de 2500 años, cuando la mayoría de estas naciones modernas ni siquiera existían. Pero más allá de las implicaciones geopolíticas, las profecías sobre Irán nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza del plan de Dios para las naciones. Nos muestran que Dios puede usar incluso a naciones paganas para cumplir sus propósitos, pero también que ninguna nación está por encima del juicio divino cuando se aparta de la justicia. La historia de Irán en la Biblia es un microcosmos de la historia de la humanidad entera. Es una historia de llamado divino y respuesta humana, de obediencia y rebelión, de redención y juicio, de caída y restauración final. En el caso específico de Irán, vemos cómo una nación puede pasar de ser instrumento de liberación a objeto de juicio, y luego potencialmente a participante en la restauración final. Es un recordatorio de que las relaciones de Dios con las naciones, como con los individuos, son dinámicas y están basadas en la respuesta continua a su voluntad revelada. Para los creyentes que viven en estos tiempos tan dramáticos, las profecías sobre Irán ofrecen tanto advertencia como esperanza. Advertencia de que los eventos profetizados para los últimos días se están acercando rápidamente y que debemos estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles que vienen. Pero también ofrecen esperanza de que incluso en medio del juicio, Dios mantiene abierta la puerta de la redención. La promesa de restaurar a los cautivos de Elam en los postreros días es un recordatorio de que el corazón de Dios siempre está inclinado hacia la misericordia, incluso cuando la justicia demanda juicio. Esta esperanza no es solo para los iranios, sino para todas las naciones y pueblos que se encuentran alejados de Dios. Las profecías sobre Irán nos recuerdan que no importa cuán lejos haya caído una nación, no importa cuán rebeldes se hayan vuelto sus líderes, siempre existe la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Pero esa posibilidad requiere acción. Requiere que las personas respondan individualmente al llamado de Dios, incluso cuando sus gobiernos se rebelan contra Él. Requiere valentía para abandonar sistemas de creencias que se oponen a la verdad bíblica. Requiere fe para confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. En el caso de los iranios modernos, esto significa tener la valentía de cuestionar no solo el régimen político bajo el cual viven, sino también las presuposiciones religiosas sobre las cuales ese régimen está basado.
Significa estar dispuestos a explorar las raíces bíblicas de su herencia nacional y considerar la posibilidad de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sea el mismo Dios que levantó a Ciro para liberar a su pueblo del exilio. Para los creyentes en otras naciones, las profecías sobre Irán son un llamado a la intercesión. Si Dios ha prometido restaurar a los cautivos de Elam en los postreros días, entonces deberíamos estar orando fervientemente por el cumplimiento de esa promesa. Deberíamos estar pidiendo a Dios que levante obreros para llevar el Evangelio a los iranios, tanto dentro como fuera de su país. También deberíamos estar orando por sabiduría para nuestros líderes políticos mientras navegan las complejas relaciones con una nación que está destinada tanto al juicio como a la restauración final. La tentación es ver a Irán solo como enemigo, pero las profecías bíblicas nos recuerdan que debemos mantener una perspectiva más matizada que incluya tanto la justicia como la misericordia. Al mismo tiempo, las profecías sobre Irán nos recuerdan la importancia crítica de apoyar a Israel durante estos tiempos difíciles. Si las profecías de Ezequiel se están cumpliendo, entonces Israel enfrentará amenazas sin precedentes en los años venideros. La coalición que se levantará contra ella será formidable, y aunque sabemos que Dios intervendrá para defender a su pueblo, también sabemos que será un tiempo de gran tribulación. Los creyentes en todas las naciones tienen la responsabilidad de mantenerse firmes con Israel durante este período profético. Esto no significa apoyo ciego a todas las políticas del gobierno israelí, sino reconocimiento de que Israel tiene un papel único en el plan profético de Dios y que las naciones que la bendicen serán bendecidas, mientras que aquellas que la maldicen serán maldecidas. Finalmente, las profecías sobre Irán nos recuerdan la importancia de mantener una perspectiva eterna en medio de los eventos temporales. Los titulares de noticias pueden ser alarmantes, las tensiones geopolíticas pueden parecer insuperables y el futuro puede parecer incierto. Pero para aquellos que conocen las profecías bíblicas, hay una certeza fundamental que trasciende todas las circunstancias temporales. Dios está en control y su plan se cumplirá exactamente como Él lo ha revelado. Esta certeza no nos hace pasivos frente a los eventos mundiales, sino que nos da una base sólida desde la cual podemos actuar con sabiduría y fe. Sabemos que los eventos profetizados son inevitables, pero también sabemos que Dios puede usar nuestra obediencia y nuestras oraciones para influir en cómo esos eventos se desarrollan. En el caso específico de Irán, podemos orar y trabajar por el cumplimiento de las promesas de restauración, incluso mientras reconocemos que el juicio profetizado también debe venir. Podemos apoyar los esfuerzos misioneros que están llevando el Evangelio al pueblo iraní, incluso mientras entendemos que su gobierno continuará en una trayectoria de confrontación con Israel. La historia bíblica de Irán nos enseña que Dios puede usar incluso las situaciones más complejas y aparentemente contradictorias para cumplir sus propósitos últimos. El mismo Dios que levantó a Ciro para liberar a su pueblo del exilio es el que permitirá que Irán participe en la coalición final contra Israel, y es también el que finalmente restaurará a los cautivos de Elam en los postreros días. Esta perspectiva profética nos da tanto urgencia como esperanza mientras observamos los eventos actuales desarrollarse. Urgencia, porque reconocemos que el tiempo se está agotando para que las personas respondan al Evangelio antes de que lleguen los juicios finales. Esperanza, porque sabemos que la historia humana no está dirigiéndose hacia el caos, sino hacia el reino eterno de Jesucristo. Las profecías sobre Irán son, en última instancia, profecías sobre la soberanía de Dios sobre las naciones y su fidelidad para cumplir
todas sus promesas. Nos recuerdan que ningún poder humano, por más formidable que parezca, puede frustrar el plan eterno del Todopoderoso. Mientras continuamos observando el desarrollo de los eventos en Medio Oriente, mientras vemos a Irán fortalecerse militarmente y formar alianzas que parecen dirigirse directamente hacia el cumplimiento de las profecías de Ezequiel, podemos hacerlo con la confianza de que estamos presenciando no el caos aleatorio de fuerzas políticas en conflicto, sino el desarrollo ordenado del plan divino para las edades. Y en ese plan, incluso una nación como Irán, que parece destinada a oponerse a la voluntad de Dios, tiene un lugar en la historia de la redención. Su papel puede incluir tanto juicio como misericordia, tanto rebelión como restauración final. Pero cualquiera que sea ese papel, será exactamente lo que Dios ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la extraordinaria historia de Irán en las profecías bíblicas. Una historia que comenzó en los primeros capítulos del Génesis, que se desarrolló dramáticamente durante los días del exilio y la restauración, y que continuará desarrollándose hasta el establecimiento final del reino eterno de Jesucristo. Es una historia que nos recuerda que vivimos en tiempos proféticos extraordinarios, cuando las palabras pronunciadas por antiguos profetas hace miles de años se están cumpliendo literalmente ante nuestros ojos. Y es una historia que nos llama tanto a la vigilancia como a la esperanza, mientras esperamos el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Ahora que conoces toda la verdad profética sobre Irán, desde su origen en el Génesis hasta su destino en el Apocalipsis, te invito a que compartas este conocimiento con otros. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales. En tiempos como estos, es crucial que el pueblo de Dios entienda los tiempos y las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si quieres profundizar aún más en las profecías del fin de los tiempos, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde revelamos las señales específicas que Daniel nos dio para identificar al anticristo. Porque en estos días de engaño creciente, discernir la verdad profética no es solo interesante, es absolutamente esencial. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.